Bueno, no paran de pasar cosas acá en Argentina, así que vamos a hablar de todo lo que estuvo pasando en estos días. Inflación, cambio de esquemas de bandas cambiarias, parece que la nafta va a bajar de precio y tema de reforma laboral. Bueno, la verdad que iba a hablar de un tema y digo, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿4 videos? No, bueno, vamos a hacer un análisis así rápido de punto por punto porque posta, chicos, acá en Argentina no nos podemos aburrir. Hay sesiones extraordinarias en el Congreso, medida tras medida, bueno, termina el año y cambian una banda de cosas. Así que vamos a hablar un poco del tema de que salió la inflación de noviembre y acá tenemos el análisis del INDEC. Vamos a verlo punto por punto. La variación mensual dio 2,5% en promedio de inflación, un poco mayor a lo que venía siendo. La variación interanual, que es los últimos 12 meses, estamos en 31,4%. Todavía me sorprende, fue muy poco lo que estábamos acostumbrados, que anualmente eran 3 dígitos, una locura. Sigue siendo alto, sigue costando obviamente, pero bueno, es muy distinto a tener 3 dígitos. Y en lo que va del año tenemos una inflación de 27,9%, o sea, desde enero a noviembre. Lo que más subió fue agua, electricidad, gas y otros combustibles, y lo que menos subió fue prendas de vestir y calzado. Entiendo que mucho tiene que ver con el tema de que entró Temu, Shein y todo ese tipo de empresas que, bueno, al estar la importación más fácil, bueno, inevitablemente se va a tener que trasladar a precio. En proporción, bueno, como vimos, el promedio es 2,5, pero en este caso subieron más los servicios que los bienes, y en el tema de los regulados fue que subió aún más. Y miren acá en el análisis interanual, desde diciembre del 2024 hasta hoy, tenemos una tendencia que a principio fue bajando, subió y tuvo su pico más alto en marzo 2025 con 3,7, bajó y tuvo su pico más bajo acá en mayo, 1,5, y después fue paulatinamente creciendo a lo largo del año, de a poquito, pero fue creciendo. Y acá vean que esto es la comparación interanual, o sea, en diciembre de 2024, los últimos 12 meses tiene un acumulado de 117 y el acumulado fue bajando progresivamente hasta, bueno, el de noviembre, que es prácticamente igual a los últimos 3 periodos interanuales hacia atrás. ¿Qué les parece a ustedes este dato de inflación? ¿Les parece que está bien, que está acorde, refleja la realidad o sienten que los precios están muy caros? Mi sensación es que hay un mix. Hay algunas cosas que siento que incluso bajaron de precio o se mantuvieron estables, que en realidad que se mantenga el precio, por ejemplo, desde enero hasta ahora, quiere decir que en términos reales bajó de precio. ¿Por qué? Porque bueno, si algo vale 100 en enero y vale 100 en diciembre, pero hubo una inflación, por ejemplo, de acumulada al 30%, bueno, esos 100 deberían valer 130 a grandes rasgos, pero sigue valiendo 100, con lo cual indirectamente bajó de precio. ¿Se entiende un poco? Bueno, me gustaría que me dejen en los comentarios qué sensación tienen ustedes a día de hoy. Otra de las noticias fuertes que hubo, creo que ayer, es el cambio de las bandas cambiarias. Para que estemos en un poco de contexto, bueno, el dólar tenía un techo y un piso, y ese techo y ese piso se iba aumentando a medida que pasaba el tiempo, y ya sabíamos cuánto iba a valer de acá a la eternidad si es que seguía así el precio, porque iba a ir de 1% mensual, entonces iba subiendo progresivamente, con lo cual si el tipo de cambio se acercaba al techo de la banda, se iba a intervenir vendiendo dólares para que baje el precio, y si iba hacia abajo de la banda, se iban a comprar dólares para que suba el precio y se mantenga o trate de mantenerse dentro de las bandas y tratar de que sea en el medio. ¿Qué pasaba? Bueno, el tipo de cambio iba subiendo las bandas un 1% mensual, pero estábamos teniendo inflaciones, como vimos recién, del 2%, 2,5, 2,7, bueno, iba así. Entonces, los precios subían mucho más rápido y el dólar subía mucho más lento, en términos generales, o al menos el gobierno quería que crezca a esa velocidad. Bueno, a partir de enero 2026, esas bandas cambiarias ya dejan de aumentar de una forma certera, digamos, y distinta a la inflación. Bueno, en este caso las bandas van a ir aumentando progresivamente por inflación, con lo cual daría la sensación de que al tener unas bandas más amplias, bueno, puede llegar a tener inferencia en el precio del tipo de cambio, o sea, uno tiende a pensar que podría llegar a subir más rápido que lo que venía siendo.
veremos cómo va moviéndose todo. Miren, acá tenemos el histórico, ¿sí? Desde enero 2025, cuando teníamos el dólar oficial que iba moviéndose también de a poquito, de una forma certera. Acá fue que se sacó en parte el cepo, porque sabemos que sigue estando una partecita, y pusieron las bandas cambiarias, lo que daba relativa certeza. Acá fue medio un quilombo porque el tipo de cambio tocó el techo. Y bueno, en líneas generales se mantuvo dentro de las bandas, pero mucho más cerca del techo que del piso. De hecho, el piso casi que ni fue. Y acá tenemos el centro de la banda, donde, bueno, uno tendería a pensar que el tipo de cambio debería ir por esta línea punteada, pero bueno, como vimos, está mucho más arriba. Entonces, ahora, con este cambio, a partir de enero, esto tendría que ser más hacia arriba y este tendría que ser un poquito más hacia abajo, porque va a subir bastante más por inflación. Con lo cual, si tenemos una subida de las bandas, uno tiende a pensar que si compra dólares va a tender a subir un poquito más, pero hasta siempre el límite del techo de las bandas. También el gobierno anunció que van a tratar de empezar a comprar reservas para ir acumulando a medida que pasa el tiempo. Veremos si resulta así. ¿Qué les parece a ustedes este tipo de medida? ¿Les parece bien que las bandas se vayan ampliando un poco más? Entiendo que va a llegar un momento en que las bandas deberían desaparecer, pero bueno, yo creo que falta bastante. Tendrían que empezar a generar un poco más de confianza, un poco más de estabilidad para que no se vaya al carajo. Yo creo que tener ese techo y ese piso da cierta certeza para planificar, para saber, bueno, mira, en teoría a partir de este precio ya no va a subir más el dólar. Bueno, yo creo que falta para que saquen esas bandas y digan, bueno, que el dólar fluctúe y vaya como quiera. Veremos cómo va evolucionando todo y si es un cambio positivo para el país o no. Otra cosa que me pareció interesante para charlar un poco es que el presidente de YPF anunció que va a bajar la nafta un 2% en esta semana. Según trascendió, todos los días un poquito, o sea, y no en todos los lados iguales, obviamente, depende de la provincia y demás. Y esto yo creo que, no me acuerdo si alguna vez pasó de que digan, bueno, vamos a bajar el precio de la nafta. Si bien es poco, realmente es poco porque no sé cuánto sale cargar un tanque de nafta, 80 lucas. Bueno, depende de la cantidad de litros, pero un 2% de 80.000 pesos, que son más o menos 1.600 pesos, yo no sé si puede llegar a tener un impacto positivo, un impacto grande. Realmente no creo que cambie mucho la ecuación, pero sí es cierto que es algo raro. Es algo que no sé si recuerdo que haya pasado en algún momento, o al menos en la historia reciente. No recuerdo si ahora pasó hace poco, pero es raro. Es raro que baje un 2% la nafta. Es raro en general también de que bajen los precios, al menos acá en Argentina. Y creo que en algunas partes, como hablé hace un ratito, está pasando, pero también hay que preguntarse a costa de qué. O sea, a costa de qué están bajando algunos precios. ¿Es porque hay más competitividad? ¿Es porque está mejor? ¿Es porque las empresas son más eficientes? ¿O es porque en general las cosas están más caras? En general le cuesta más a la gente comprar. En general hay un enfriamiento. Bueno, hay que analizar también esa parte de por qué es que están bajando los precios, o por el contrario es algo positivo. Bueno, también me gustaría que me dejes en los comentarios cuál es tu opinión, si tu sensación es que al país le está yendo bien, si tu sensación es que estas son buenas noticias, si esto es que va a mejorar en general la vida de los argentinos. Bueno, ustedes comenten, que yo los leo todos y trato de responder la mayor cantidad de comentarios posibles. Y otra cosa que yo creo que es muy importante también acá en el país es que se está tratando los proyectos de reforma laboral. Esto era obvio que iba a arrancarse ahora porque hace unos días hicieron el cambio, o sea, asumieron los nuevos diputados y senadores, con lo cual el gobierno tiene una gran mayoría de legisladores y para aprobar una ley se necesita consenso, se necesita tener los votos necesarios para que salga. No es que, bueno, el presidente dice vamos a hacer una reforma laboral y sale. No, se tiene que tratar en el Congreso, se tiene que debatir, se tiene que elegir un proyecto. Por supuesto, lo más probable es que salga el proyecto que salió por parte del gobierno, que ahora vamos a ver un poco los temas importantes que trata, pero esto se tiene que debatir, se tiene que votar en diputados, se tiene que votar en senadores y se tiene que aprobar. Una vez que se apruebe, se promulga y empieza a tener vigencia. Y es muy probable que estos días vayan a ser unos días moviditos, porque ya sabemos que hay sesiones extraordinarias. ¿Qué significa esto? Que los diputados y senadores van a tener que trabajar en enero y en febrero, que por lo general están de vacaciones. Cuando hay una emergencia, cuando hay que sacar leyes rápido, lo que se suele hacer es llamar a sesiones extraordinarias, que es lo que está pasando ahora. Entonces, por supuesto, tengan presente que esto puede cambiar, puede aprobarse alguna cosa, puede aprobarse otra, puede anularse algo, se puede cambiar, puede pasar absolutamente todo, pero lo más probable
probable es que ahora que el gobierno tiene una mayoría asegurada, porque tiene legisladores de su partido político y también hizo consensos con otros partidos y ya tiene la mayoría, con lo cual lo más probable es que la mayoría de las cosas, si no todas, se aprueben. Pero bueno, la historia dirá, y cuando salga efectivamente, si a ustedes les gusta, les interesa este tema, preparo un video así. Y también aprovecho y les pregunto si les gusta este tipo de análisis así más largo de las noticias de la semana, para empezar a hacerlo más seguido. Entonces vamos a ver un poco los puntos más importantes de este proyecto, porque todavía es un proyecto, como dijimos, no está aprobado, de reforma laboral. Veamos que una de las cosas importantes es que cambia la fórmula indemnizatoria. Se prevé una reducción en el cálculo, o sea, va a ser menos lo que recibe un empleado cuando es despedido, porque no se tiene en cuenta aguinaldo, vacaciones, premios y todo lo que no integre el salario normal. Ya no se toma más el salario más alto. Antes era, bueno, ¿cuál fue tu salario más alto? Bueno, ese es el cálculo indemnizatorio. En este caso va a ser un promedio. Si es que tuviste un super sueldo una vez, te va a ponderar un poco para arriba, pero los normales van a tirar para abajo ese promedio. El proyecto no establece tope, o sea, no hay un tope máximo, y habilita el pago en cuotas. O sea, puede ser que en vez de cuando sale la indemnización que te paguen todo, que puedan hacerlo el empleador en cuotas. Por ejemplo, en 12 cuotas sin interés. Bueno, es una forma de decir. Pero puede ser algo bueno, puede ser algo malo, depende del lado que estés. Por supuesto que para el empleador es mejor pagar en cuotas, le da más aire al empleado. Por supuesto que financieramente le conviene recibir toda la indemnización, pero también hay que tener en cuenta que puede llegar a ser, y esto no lo tomen como que es un beneficio y demás, pero hay mucha gente que si recibís la indemnización no la sabés gestionar bien. En cambio, si la recibís mes a mes, sería como un sueldo, porque como digo, no me malinterpreten, y puedes ir subsistiendo, digamos, quizás hasta es mayor a un sueldo normal, y en ese tiempo puedes ir buscando un nuevo trabajo. Vamos a ver cómo lo implementan. Siempre puede llegar a haber alguna viveza y demás. Veremos. ¿Qué les parece a ustedes esta medida? Otra cosa que se prevé crear la figura del Fondo de Asistencia Laboral, sí, que es como una alternativa a la indemnización tradicional. Va a ser un fondo que se va a alimentar del 3% del aporte obligatorio de los empleadores, ¿sí? Lo va a pagar el empleador, ¿sí? El jefe. También tenemos que se va a habilitar la creación de un banco de horas mediante un convenio colectivo de trabajo. O sea, esto lo tienen que ir decidiendo las dos partes, ¿sí? Quienes representan a los empleados y quienes representan a los empleadores, donde vas a poder acumular horas y después tomártelas más adelante en vez de el cobro de horas extra. Y también figura la posibilidad de ampliar la jornada laboral de 8 a 12 horas, contratos a tiempo parcial, y también va a permitir el fraccionamiento de vacaciones. Y atente con esto, los salarios se van a poder pagar en pesos o en moneda extranjera, pero, y cuidado con esto que puede llegar a ser una cagada, que se van a poder pagar con alimentos, especie o viviendas. La iniciativa habilita negociaciones dinámicas, lo que podrían condicionar las paritarias. O sea, si lo vamos a llevar a un ejemplo, podrían pagar una parte del sueldo con comida, con ticket canasta, que hace muchos años funcionaba. Eso sí, en vez de tener un sueldo en billete, en plata, tenías unos tickets que podías ir a cambiarlos, no sé, al supermercado, a un lugar a comer, lo que sea. Lo veo bastante polémico. No sé cómo puede llegar a ser esta negociación entre jefe y empleado para determinar esto. Como un beneficio extra está bueno, pero si te sacan una parte del sueldo para esto, es un poco raro, ¿sí? No sé, me trae malos recuerdos. Pero bueno, vamos a ver cómo sale. Tenemos también restricción a derecho a huelga. El proyecto amplía la cantidad de actividades consideradas esenciales, o sea que restringe el derecho a huelga, con lo cual estas actividades deberán garantizar de manera obligatoria el funcionamiento entre el 50 y el 75% en caso de conflicto. Entonces, esto lo que hace es restringe el derecho de un trabajador a quejarse. O sea, si sigue funcionando entre el 50 y el 75% de la actividad, y lo más probable es que no haga tanto ruido esa huelga y pase por arriba, ¿sí? O sea, no sea significativo el reclamo, ¿estamos de acuerdo? Con lo cual te diría que es como que, bueno, no hay mucho que hacer por parte del trabajador para conseguir algún tipo de derecho. Y bueno, acá en la misma nota lo que dice que esta medida fue objetada por la justicia y se frenó por un amparo de la CGT porque consideran que afecta el ejercicio del derecho a huelga. Bueno, lo que decíamos recién. También se pretende la eliminación
eliminación de la cuota solidaria de los sindicatos, que claramente va a verse afectada la recaudación de los sindicatos, obviamente, pero es como un gasto menos que se tiene el empleado. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver si después se refleja en más ingresos para ellos. Y otra cosa interesante también es que se crea la figura de repartidor independiente para el trabajo de plataformas, por ejemplo, Pedido Ya, Uber y demás, para que no se trate de una relación laboral, con lo cual no tengan que abonarle, cargas sociales, jubilación y demás, sino que sea un contrato independiente, por ejemplo, que los empleados legalmente sean monotributistas y las aplicaciones le paguen directamente por contratar un servicio. Esto es interesante porque ya funciona así, pero fue causa de algún que otro conflicto esto de que pueda llegar a simular una relación de dependencia del repartidor, de la persona que maneja un Uber y todo ese tipo de plataformas. Es muy complejo todo, hay muchas cosas que están cambiando acá en Argentina, es un quilombo. Dejame un comentario a ver si te gusta este tipo de análisis semanal, qué te gustaría que hablemos con profundidad. Déjame ese comentario, por favor, que me sirve mucho para mejorar, para traer contenido que tenga ganas de ver. Y nos vemos en el próximo video.